Desde los albores de la humanidad el hombre ha tenido una necesidad intrínseca a su existencia. La necesidad de documentar visualmente su entorno, la necesidad del arte o la representación visual. Desde las pinturas rupestres, los frescos budistas, la pintura china, una extensión de su propia caligrafía, o los grandes murales grecorromanos, todas estas representaciones visuales funcionaron para representar su realidad o lo que entendían por real, incluyendo a sus dioses o su percepción del mundo. Todas las formas del arte nacieron de la necesidad de entender la realidad y representarla. Las formas más antiguas de pintura ejecutada eran directamente con los dedos sobre la pared mediante recursos naturales, como minerales, grasa y heces, animales o humanas, pero con el tiempo el humano evolucionó sus métodos. El arte plástico invita a la creación de figuras complejas sobre los lienzos y el papel. El bronce, la piedra y el mármol se volvieron configurables para crear estatuas que mostrasen la figura humana. Pero todas estas formas de arte tienen lo que podemos considerar un mismo problema. Son subjetivos. La piedra caliza de la Venus de Willendorf no muestra una figura humana real, sino lo que podía ser creado con la metodología de la época. Las figuras que vemos pintadas en vasijas o en murales son la idea que tenía el pintor de lo que veía. La antigua pintura china únicamente expresa la impresión y emoción de su autor. Pero ninguna puede traer estos elementos a la realidad, ninguna es objetiva, ni el barroco ni el renacentismo pueden, categóricamente, hablar de la realidad más allá de la subjetividad del artista, lo cual por otra parte es bueno. Pero, ¿qué hay del arte objetivo? ¿Puede el arte llegar a ser objetivo? La respuesta es evidente. Del mismo modo que estaba la necesidad de representar el mundo visualmente, existió siempre la necesidad de la objetividad del conocimiento del que nacen las ciencias. Así es como desde la era de antes de Cristo hemos estado buscando la forma de capturar el mundo en un instante, y mediante el estudio y el conocimiento de la luz fue que el humano creó la fotografía. Da Vinci fue el que completó la primera descripción de la que sería la primera forma de crear fotografías, la cámara oscura. Y con el pasar de los años, la tecnología fotográfica se fue perfeccionando, alcanzando al fin aquella objetividad tan deseada por el científico cuando se logró la captura de imagen a color en 1903. Pero aquí es cuando nos tenemos que detener a reflexionar. En el momento que se separa la subjetividad del arte y se le aplica la objetividad de la realidad física, captada en una fotografía a color, ese es el momento en el que surge una nueva emoción. Mientras un dibujo o una escultura puede representar simbólicamente el mal o el terror, una fotografía no deja lugar a dudas de lo que estamos viendo. ¿Por qué hay un hombre sin rostro colgando en mitad de esta fotografía? ¿Qué hacen esos rostros colgando semidifuminados entre el regimiento militar? ¿Es acaso el cuello de esa mujer demasiado largo? ¿Qué son esas figuras que no estaban ahí cuando se tomó la fotografía? Al privar al arte de su subjetividad emotiva, nos enfrentamos a una realidad aterradora. De repente el miedo no es algo conceptual. Lo que vemos en la foto estaba ahí, incluso si nosotros no lo veíamos o no lo entendíamos. La objetividad nos hace creer que lo vemos y entendemos todo, pero cuando lo inexplicable se plasma en lo que observamos no podemos hacer nada más que tener miedo de que, quizás, nunca pueda ser entendido.
Y ese es el terreno en el que juega Eduardo Valdés Evia. Eduardo Valdés Evia es un artista que crea mundos inexplicables a través de la manipulación fotográfica. Trabajando sus obras a través del surrealismo y el horror, tocando varias ramas del género, como el horror cósmico en su serie Xipetotet, donde vemos a un planeta hecho de carne errando por el sistema solar, hasta el body horror o el médico con su colección de enfermedades ficticias, como la pupilosarcoma, un tipo de cáncer ocular que causa la rápida expansión de la pupila hasta consumir la estructura craneal del sujeto por completo. Valdés Evia se ha ganado un importante renombre en la comunidad del horror por lo fiel a la realidad que son sus obras, llegando incluso al punto en el que algunas debieron ser revisadas profesionalmente para desmentir su veracidad. La manipulación fotográfica, sea para compartir una historia o para intentar vender una falsificación, más allá del motivo del autor, son otra forma de arte, porque como el propio Valdés Evia comentó en una entrevista con el sitio web Snopes, cuando ves una foto, estás viendo la realidad. Tu cerebro asume que estás viendo algo real. Así cuando vemos al hombre polilla, pie grande o una sirena, nuestro cerebro se estimula de una manera especial al tener esta cosa mitológica captada de una manera objetiva, aunque sepamos que es algo fácilmente manipulable. En el vídeo de hoy echaremos un vistazo a las colecciones artísticas de Eduardo Valdés Evia, explicaré y expondré el contexto e historia detrás de estas. Antes de continuar, pueden visitar personalmente el sitio web del artista para apoyarlo. El link de la página estará en la descripción, junto a su cuenta de Twitter, Valdevia Art, su cuenta de Twitch donde realiza directos haciendo las ediciones fotográficas, y su canal de YouTube, donde también podrán encontrar entrevistas a otros artistas, como el popular Trevor Henderson, creador de Siren Head. Sin más dilación, comencemos a explorar los horrores de Valdevia. Mi querido amigo. Como hemos platicado en cartas anteriores, tengo un par de cosas extrañas que enseñarte. Solo te pido que te las guardes para ti mismo, ya que si esta información saliese al público podría causar pánico. Debemos de investigar discretamente antes de enseñar nuestros descubrimientos públicamente. Para este video decidí que lo mejor sería preguntarle personalmente al artista sobre sus propias obras, hacer una pequeña entrevista, y aunque por ciertas circunstancias no pudimos hablar por llamada, tuvo la amabilidad de responder un par de preguntas por mensaje. Eduardo Valdés Evia nació en España y comenzó su carrera como artista a la edad de 13 años, utilizando Photoshop en la computadora de su madre y aprendiendo las distintas técnicas de edición de fotografía por su cuenta. Antes de incursionar activamente en el terror, podemos apreciar varios trabajos que tocan más el surrealismo, como sus colecciones de dioses modernos, donde representa a distintas deidades de diferentes culturas habiéndose adaptado al mundo actual, como Thor siendo presentador del clima o Tezcatlipoca sirviendo cócteles en clubes nocturnos de México. También están las colecciones de conspiración, donde representa visualmente distintas conspiraciones como la falsificación del alunizaje, la colección de futilidad, donde se ven personas realizando esfuerzos sin sentido e inútiles, como barrer el desierto o apagar el sol, y la colección de inocuo, una serie de ejercicios o actividades peligrosas con resultados inofensivos, análoga a la serie de juegos peligrosos. Llevaba ya unos años con ese estilo surrealista y me notaba bastante quemado y falto de ideas. Se me ocurrió hacer algo con fotos antiguas con unos arqueólogos desenterrando algo extraño. Me encantó hacer una historia para acompañar a la imagen y la temática de terror, así que lo empecé a explorar como estilo. Cada artista tiene una visión o un concepto propio a la hora de representar el terror. En este caso, Valdevia incursionó en un estilo muy similar a la fiction, otorgando un contexto ficticio pero muy creíble a las imágenes que creaba, hasta el punto, como hemos dicho anteriormente, que una de sus imágenes fue divulgada como una fotografía real de la captura de una sirena, posteriormente desmentida por el popular sitio web de fact-checking, Snopes. Me gusta hacer una cosa que llamo terror encontrado. No es el tipo de terror directo que te salta a la cara provocando repulsión, sino el más sutil que ves a través de documentos secundarios, y que en vez de provocar sensación de lucha o huida, te hace querer acercarte y saber más. En general, busco contar historias situadas en el mundo real, cosas que a primera vista puedan parecer reales, para aumentar el terror y el sentido de extrañeza.
Al contrario que la desinformación deliberada, como por ejemplo los movimientos antivacunas, no lo uso para intentar convencer al lector de ninguna conspiración ni idea política, sino sencillamente para contar una historia. En el mundo manifestado por Valdevia podemos ver críptidos interactuando con el entorno de manera natural y enfermedades terminales que afectan a la población, aunque sean casos de 1 entre 1.000.000. Ante la duda de si todo esto ocurre simultáneamente, Valdevia respondió: Intento hacer que parezca que cada historia ocurre en nuestro mundo. Uno podría verlo como que cada historia ocurre individualmente o como si todo ocurriese al mismo tiempo, y podría funcionar igual. Prefiero dejar eso a juicio del lector. El único que claramente ocurre en su propio mundo es la serie Fractal, que teniendo un final apocalíptico no da pie a que otras historias ocurran al mismo tiempo. Valdevia, desde su incursión en el terror, ha creado varias series que exploran distintas formas del terror dentro de su estilo del horror hallado. Aprovechando el formato de documento, las historias pueden poseer un tono clínico que detallan información privilegiada, en especial en su colección de horror médico, inspirado por sus estudios de medicina en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud en Oviedo, España. Hablando de sus inspiraciones, Valdevia respondió lo siguiente al preguntar precisamente por quienes considera sus mayores referentes en el horror. Son demasiados para describir. Junji Ito, Guillermo del Toro, Trevor Henderson, el género de creepypastas y terror de internet, las millones de personas que pasaron historias de folclore de boca en boca durante generaciones, todos los que me enseñaron durante mi carrera de medicina, y en gran parte el mundo natural y la gente que lo estudia. Conociendo mejor las ideas de Valdevia y su arte, creo que estamos preparados para adentrarnos en sus mundos. Podemos ver a Junji Ito en el planeta de carne que ronda el cosmos o los fractales, el folclore en los críptidos y las leyendas, a Henderson en el diseño y método artístico, pero hoy vamos a incursionar en los horrores de realidades alternativas de Eduardo Valdesevia, horrores que podrían existir en nuestro mundo, comenzando con la serie que lo comenzó todo, Megalomorfa, iniciada en mayo de 2020. Las siguientes imágenes y documentos fueron sustraídos de los restos del navío Storaker, cuya tripulación y mayoría de cargamento desapareció durante una tormenta que azotó la costa de Dinamarca cuando regresaba de una expedición arqueológica al cementerio vikingo de Sondrum. Extracto del diario del arqueólogo encargado, Tura J. Arne, identificado a la derecha en el segundo ítem. Hoy desenterramos algo extraño. No estaba muy alejado de las otras tumbas en el área, pero estaba enterrado a mayor profundidad. La extracción fue complicada ya que el objeto había sido recubierto por una dura capa de arenisca que tuvimos que atravesar. Este artefacto no luce como nada que hayamos visto de los vikingos. Luce demasiado detallado para tratarse de alguno de sus talladores, y la piedra oscura en la que está esculpido ciertamente no pertenece a la región. ¿Se tratará de un botín de alguno de sus saqueos quizás? Tendremos que llevarlo hasta Copenhague para analizarlo en profundidad. La tripulación se halla bastante perturbada por el artefacto, y he oído especulaciones descabelladas acerca de su origen. Por mucho que odie admitirlo, el objeto me inquieta a mí también. Hay un detalle más que se me está dificultando escribir. Cuando toqué su superficie, sentí una ligera vibración, casi imperceptible. Ningún otro miembro pareció notarlo. En retrospectiva, creo que lo que sentí fue resultado del cansancio y mi imaginación estimulada por cuentos de viejas. Mañana lo cargaremos en el barco con los demás hallazgos y volveremos al museo. Los restos del Storaker fueron hallados el 6 de abril del 1905, en el área de Kattegat. La nave presentaba daños severos. No se encontró ningún miembro vivo de la tripulación a bordo. Mayo de 1909. Brisbane, Australia. El pescador Adam James Clark pesca algo inusual. El pescador mantendría el objeto en su casa, fascinado por este, hasta su repentina desaparición 6 meses más tarde. Adam era un obediente cronista. En sus diarios podemos observar el lento y progresivo deterioro de su sanidad mental, y su obsesión cada vez más profunda con el capullo.
1 de mayo, 1909. La cosa más rara se enredó en mi red hoy. No tengo idea de qué es, pero me las arreglé para arrastrarlo a la costa. Creo que podría ser un huevo o capullo de algún animal marino. Cuando pongo mi mano sobre él puedo sentir cómo vibra un poquito. Parece sobrevivir bien fuera del agua, al menos por ahora. Me pregunto si algo saldrá de adentro. Había un fotógrafo en el muelle, así que regresé y le sacamos un par de fotos a la cosa. Estaría bien tener algún tipo de registro de eso si al final termina pudriéndose. Esta vaina ocupa un buen espacio de mi habitación, pero es mejor a que esté vacío. Es buen oyente, aunque no muy aficionado a las charlas, parece ser. 15 de junio. He esperado tanto tiempo para que él salga. A veces pongo mi oreja contra la coraza y lo oigo moviéndose ahí dentro. Metamorfoseándose. Leí que durante la fase de capullo los insectos se funden en esta especie de líquido ahí dentro, y luego se reconstruyen a sí mismos en algo nuevo. Luzca como luzca, no puedo esperar para darle la bienvenida en este mundo. Me pregunto si me verá como un padre. A veces me da miedo abandonar el cuarto, temo que la vaina que lo tiene encerrado se abra cuando yo no esté. Espero que mis nietos no me hayan extrañado. La última entrada en su diario data del 3 de noviembre del mismo año. 3 de noviembre. Ya casi no se mueve. ¿Estará muerto? Necesita algo para terminar su metamorfosis. Creo que me necesita a mí. Él me necesita. Tengo que entrar. Tengo que unirme con él. Darle estructura a su cuerpo. Él es Adam Clark. Yo soy él. Unidos los dos por una cáscara, una prisión de carne y quitina. Lo llevaré a donde lo encontré, abriré su caparazón, me meteré dentro y saltaré al agua, mientras nos volvemos uno. Juntos finalizaremos su hermosa transformación. Él será. Seremos al fin libres. Adam no fue vuelto a ver. Semanas más tarde, un barco de pescadores descubriría lo que parecían ser los restos de un caparazón, roto y completamente vacío. El Republican Journal, periódico de Northport, Maine, publicó en su diario el jueves 12 de mayo de 1910 la siguiente noticia en primera plana. Extraña carcasa encalla en tierra. Residentes de Northport reportaron un extraño animal encallando en tierra esta mañana. Esto es una jodida langosta, pensamos que era una ballena al principio, dijo Eugene Morrell, pescador local. Íbamos a hacerlo al vapor pero no tiene nada de carne dentro. La carcasa fue movida a los muelles para que un biólogo de la Universidad de Maine pueda identificarla. 2 días más tarde, la tragedia tomaría lugar en primera plana. Sábado 14 de mayo. Tragedia en Northport. La mañana del viernes el cuerpo de Jimmy Hall, un niño de 12 años de Northport, fue hallado tendido en los muelles. Parece que el niño salió a escondidas por la noche para ver a la carcasa sin identificar que había encallado, tropezándose y cayendo sobre su cabeza. Los pescadores que descubrieron al animal clamaron que este acarreaba una maldición y decidieron destrozar los restos del caparazón de la pseudo langosta prendiéndola a fuego, para el disgusto de 2 biólogos de la Universidad de Maine que habían venido para inspeccionarlo. Han surgido fotos de algo extraño que fue hallado en el hielo durante la expedición antártica de Australasia. En los diarios de Cecil Madigan, a la izquierda en la fotografía, se pueden leer detalles sobre el asunto. 17 de enero de 1913. El viaje en trineo fue un éxito total. Hemos mapeado una gran área al este de la base, pero el hallazgo más fascinante fue lo que parece ser una larva enorme, tan grande como un hombre. No soy biólogo, pero McLean no deja de repetir que será el descubrimiento del siglo. El insecto está perfectamente preservado en el hielo, así que decidimos cortar el bloque de hielo entero. Todo el equipo dio un brindis en honor al descubrimiento. Zarparemos de regreso una vez que Mawson regrese. Durante la expedición dirigida por Douglas Mawson, sucedió un incidente que obligó a un equipo conformado por 6 personas a pasar un año más de la cuenta en la Antártica. 9 de febrero. Estoy comenzando a digerir el hecho de que tendremos que pasar un año más. Mawson regresó y nos contó acerca de su trágico viaje. Extrañaremos a Ninnis y Mates. Pero de nada sirve lamentarse, la nave ha zarpado. Este año ayudaré a McLean a estudiar el insecto. El equipo se ha acostumbrado a llamarla Margot, por Maggot. No romperemos el hielo ya que el cuerpo podría ser frágil.
Jeffries, un miembro del equipo de rescate, ha tomado mucho interés en el bicho, y no deja de venir para verlo y hacer todo tipo de preguntas. Podría volverse una molestia. Los perros han estado peleando mucho más de lo usual. El siguiente es un extracto del diario de Sidney Jeffries, datado de julio del 1913, previo al incidente que acabó en la pérdida del espécimen en invierno del mismo año. En su diario se encontraron bocetos del animal desenterrado llenos de símbolos abstractos y frases sueltas hablando del insecto. Hay que romper el hielo, los otros están mintiendo, hay que darle libertad, está atrapada, quieren ocultarla del mundo, ella necesita ser libre. No puedo confiar en Madigan. Esta es la última entrada en el diario de Cecil Madigan respecto a Margot, fechado el día de su pérdida. 2 de agosto. Lo rompió. El loco de Jeffries perdió por completo la cabeza, fue al almacén en mitad de la noche, y rompió a Margot con un hacha. La picó tanto que no pudimos recuperar ni una sola pieza de ella. Todo este trabajo y no podremos llevar nada de vuelta a Australia. Encontramos a Jeffries fuera, repitiendo que la había liberado una y otra vez. Tuvimos que encerrarlo, ya que se convirtió en un peligro para la misión. El servicio de Jeffries en la Antártica fue finalizado en septiembre de 1913 debido a su deteriorado estado mental. En diciembre el barco de expedición Aurora rescató al equipo del Antártico, pero Jeffries nunca se recuperó de su condición. En marzo de 1914 se denunció la desaparición de Jeffries, quien no había regresado a casa. 6 días después fue hallado al borde de la inanición. Había estado viviendo a base de raíces, larvas, y pozos de agua estancada. Fue arrestado y presentado a la corte de Stawell como un psicótico perdido, donde su última declaración fue: «Déjenme volver para morir donde he escondido mi baúl, en el silencio de las cordilleras». Fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y confinado al asilo de lunáticos de Ararat, donde moriría en 1942 a causa de una hemorragia cerebral. Un coleccionista de arte encontró 3 estatuas de apariencia inusual en un pequeño museo en Aquileia. Estas parecían representar ángeles con alas de insecto, tenazas, y pares extra de extremidades. Fascinado por las mismas, decidió adquirir las esculturas para incluirlas en su colección personal. La naturaleza misteriosa de las estatuas lo incentivó a contactar a Francis Aidan Gasquet, un archivista del Vaticano, para entender el origen de las mismas. Descubrieron un códice del siglo XV comisionado por Antonio Pérez de Ayala, hijo de un noble que se volvió monje, el cual describía sus experiencias espirituales tras encontrar un ángel. Se decía que el ángel había venido de un capullo hallado en el mar. Dicho ángel habría sido, probablemente, venerado en el monasterio de Ayala, señalado por las piezas de arte que sobrevivieron. Se desconocen los rituales de veneración al ángel o más detalles sobre su origen o creencias religiosas, pues el único otro hallazgo además de las pinturas fue una carta del Vaticano pidiendo ayuda a un noble local para destruir una herejía. El coleccionista nunca expuso las estatuas, por lo que la única prueba de la existencia del ángel o ángeles son las fotografías y pinturas expuestas. Déjame contarte acerca de la vez que vi a una de las megalomorfas. Habrás oído esta historia antes, pero estos documentos deberían ayudarte a aclarar algo de tu escepticismo. Era 1923, estaba viajando por la Tangánica británica. Tras final mis estudios en antropología a la edad de 24, estaba ansioso por salir a documentar culturas desconocidas. Durante este viaje conocí a la gente de Hanú. Una sociedad espléndida y rica, con casi nula interacción con el mundo exterior. En mis viajes a través de los territorios de la Tangánica, ninguna cultura me ha fascinado tanto como la de la gente de Hanú. Está centrada en una pequeña villa cercana al lago Yassi, con una población de unas 100 personas. Solicité que me permitieran observar su forma de vivir un tiempo. Aceptaron, a regañadientes al principio, pero con el tiempo se acostumbraron. La cultura de Hamu es muy distinta de las tribus circundantes. Presentan una mezcla de cazadores y recolectores con rasgos agriculturales, y no parecen tener una estructura social fija. Su arte y religión no se parece a ninguna que haya visto. Las historias son pasadas desde los más ancianos hasta los jóvenes. Muchas de estas se centran en la figura de Kinya, representada en estatuas como un híbrido entre hombre y escarabajo ciervo. La comunicación fue algo difícil debido a lo complejo de su lenguaje, el cual el traductor no podía terminar de entender.
Durante mis 3 semanas con ellos, observé con interés sus costumbres peculiares. Particularmente el motivo regular de escarabajos, notable desde sus vestimentas hasta sus edificios y armas. Al principio pensé que se trataba de una experta artesanía, pero ahora sospecho que los objetos tenían otro origen. Uno de los aspectos más interesantes de su cultura son sus objetos ceremoniales. He visto a los guerreros de la tribu cargando con extrañas lanzas que lucían como las tenazas de un insecto. Una de las cabañas de la villa, donde las ceremonias religiosas tomaban lugar, lucía como el caparazón de un escarabajo. En mi segunda semana, escuchamos a los ancianos de la tribu hablar sobre un ritual que tomaría lugar. Pregunté si podía observar el ritual, a lo que se negó por completo, explicando que solo unas pocas personas selectas podían formar parte de este. El día de la ceremonia decidí seguirlos de lejos sin que me notaran, ya que no tendría otra oportunidad de documentar una festividad tan importante para ellos. El grupo siguió con calma una bandada de aves hasta un claro, donde se detuvieron y comenzaron a cantar en unísono. Noté una figura alargada y me acerqué para tomar una foto, pero fui visto y tuve que irme de inmediato. Desafortunadamente, tras este incidente ya no fui bien recibido en la villa, por lo que tuve que retomar mi viaje. No me enorgullece haberlos seguido en secreto, pero de no haberlo hecho no habría llegado a ver al insecto. Primero pensé que iban a darle caza, pero luego me di cuenta de que la interacción lucía más como una conversación. Como sabrás, intentar publicar esta información solo me llevaría a ser ridiculizado y expulsado de la academia. Es por eso que he dedicado mi vida a probar su existencia. Una vez más, agradezco tu ayuda, amigo mío. A mi edad ya no puedo actuar solo. Sinceramente, Nigel Buckley. Los documentos a continuación fueron revelados por Adrián de la Cruz, un miembro de la reservada familia de la Cruz, el cual fue repudiado por sus familiares. La criatura que se ve en la foto es lo que la familia llamaba Tío Alfredo. Los de la Cruz eran terratenientes locales que vivieron por generaciones aislados del mundo en una finca rodeada por tierras de cultivo y pastos. Raramente eran vistos en el exterior, llevando a los lugareños a rumorear sobre la familia y sus predisposiciones enfermizas. Adrián de la Cruz fue el único ocupante de la casa que se sabe que escapó. Tras pelear en la revolución, decidió no regresar con su familia e irse a Ciudad de México, donde estudió química y conoció a su esposa, Cristina. Las fotografías que estamos viendo fueron recuperadas por él, junto a la siguiente carta. Cristina, siento demasiado haberme ido sin decir nada. Volví a la casa de mi familia. Quedaron asuntos pendientes. No te creerías esto, así que he adjuntado un par de fotos en la carta. Esta cosa, el tío Alfredo. Siempre estuvo ahí, en el ático. Le di mi sangre. Todos lo hicimos. No sé hace cuánto tiempo está con nosotros. Quizás desde la generación de mis bisabuelos, o más. Ha pasado tanto tiempo que todos están convencidos de que es parte de la familia. Tal vez solía serlo. Pero nada de eso importa. Tengo que romper el ciclo y salvarlos de esta tortura. Me llevé un vial de cianuro. Me lo beberé, luego iré al ático, y dejaré que esa bestia se alimente de mí, como solía hacerlo. Esa asquerosa, horrible sensación de vacío. Si todo sale bien, beberé entonces mi antídoto y volveré a ti, habiendo liberado al mundo de este demonio. Adrián. No hemos podido encontrar más documentación sobre este incidente, a excepción de una foto, datada por las mismas fechas de la carta, tomada en un cementerio cercano a la finca de la Cruz. En 1927 el circo de los hermanos Turner comenzó su gira por los Estados Unidos con una exhibición inusual. La publicidad clamaba que exhibían a una hormiga mamut amazónica, aunque tal especie no haya sido descrita nunca. Por 2 años realizaron giras por el Medio Oeste, atrayendo a curiosos y escépticos por igual. Muy escasa documentación resta aparte de los pósters publicitarios y 2 fotografías. El hombre que aparece en la foto es Henry Turner, uno de los hermanos fundadores del circo. En posteriores recolecciones de sus memorias, su hermano Robert dijo que Henry se había obsesionado con la hormiga. En los últimos días, él incluso dormía con eso en su jaula. Y un día simplemente se fugó con la hormiga, dejando todo detrás. No se volvería a saber nada más de Henry. La pérdida de uno de los fundadores y la caída de la bolsa de valores del 1929 fue demasiado para el circo, el cual cerró ese mismo año.
Noruega, 1953. Erling Jorgensen, un periodista local, visitó la parroquia aislada de Hernes, acusada por muchos de tratarse de un culto. Sus notas sin publicar y fotografías son la única fuente de información que queda acerca de este grupo, y los eventos que culminaron en su destrucción. La pequeña parroquia se basó en torno a una iglesia moderna. Aunque inicialmente no destacaban, comenzando en 1947 la comunidad tomaría un rumbo aislacionista. Los feligreses comenzaron a rehuir el contacto externo, a excepción de los misioneros vistos ocasionalmente, enviados para reclutar gente a su grupo. En agosto de 1953, el periodista Erling Jorgensen logró que le aceptaran la oportunidad de visitar la comunidad, tomar fotografías e interrogar a sus miembros. Aunque se le otorgó una relativa libertad de exploración, no se le permitió el acceso a la iglesia en las horas de sermón, siendo puesto bajo vigilancia durante estos episodios. La comunidad era dirigida por Tore Hagen, frecuentemente referido como el obispo, y sus 3 hijos. El autoproclamado obispo y su séquito habían roto todo contacto con la Iglesia de Noruega, formando su propia jerarquía. Como parte de sus vestimentas, los curas llevaban máscaras en esta rama. La mayoría de rituales realizados por este grupo se centraban en sus miembros más jóvenes. Se les hacía llevar ropajes blancos, y eran referidos como iniciados. El propósito de su iniciación nunca fue dejado en claro. En una entrevista, un iniciado de 7 años declaró: "Un día, seré uno con Dios". Según las notas de Erling, el día de su partida se dejó llevar por su curiosidad. En lugar de irse, se escabulló hacia la iglesia para esconderse en ella, esperando a que comenzase el sermón que no le habían permitido atestiguar. Cuando comenzó, vio como una criatura inmensa aparecía desde detrás del altar. La iglesia ha estado en silencio por horas en lo que esa cosa continúa palpitando en la pared. Tengo que hacer algo. Las notas sin publicar de Erling concluyen de este modo: un incendio acabó con la iglesia ese día. Erling nunca admitió haber estado allí. Tras su muerte, se reveló que él fue el que inició el incendio. Un reporte del Comité para la Seguridad del Estado de la Unión Soviética con respecto a un incidente en 1961 fue filtrado. A continuación su traducción. En junio de 1961, un grupo de personal de la Marina llevó a cabo un estudio de los buques mercantes hundidos en el mar de Kara. Durante la investigación al buque de investigación, Akademik Sokalskij, hundido por un submarino en julio de 1943, el buzo se topó con el nido de alguna clase de criatura. Nuestro siguiente objetivo debería ser recuperar los huevos vistos en las fotografías. Los análisis han determinado que pertenecen a una especie desconocida, y se le ha otorgado el nombre provisional de Shivkova. Los detalles de los mismos no están claros ya que solo la cámara fue recuperada, y el resto del equipo consideró las aguas demasiado peligrosas como para investigar en mayor profundidad. Hemos determinado que estos documentos clasifican dentro del interés de la seguridad nacional, por lo que serán conservados bajo la máxima discreción. Un equipo de investigación será organizado a discreción para lidiar con la Shivkova y recuperar cuantos huevos sean posibles para su estudio. Los científicos serán además reunidos para intentar domar a los animales tras su nacimiento. Todo esto tomará lugar en nuestra base en Dixon. El objetivo es usarlos contra las naves enemigas como respuesta a la agresión americana para neutralizarlos de modo que los ataques no puedan ser rastreados hacia nuestras acciones. Futuros desarrollos serán comunicados mediante canales privados a las partes involucradas. El 21 de abril de 1982 se emitió un reportaje especial en un canal de televisión local en la región de Sicilia, Italia. Una ruina romana ha sido hallada el lunes pasado durante la construcción de un hotel cerca de Modica. Los arqueólogos están pidiendo más tiempo para estudiar los elaborados mosaicos hallados, pero se hallan bajo la presión de los dueños del terreno, quienes quieren tener la construcción finalizada para julio. Los mosaicos bellamente preservados han dejado perplejos a los historiadores. Entre ricas escenas representando la casa, aparece lo que luce como una avispa gigante devorando un antílope. Esta pieza destaca entre las escenas realistas, y no parece encajar bajo ningún mito romano conocido. Las fotos de los mosaicos fueron recuperadas por la hija del difunto arqueólogo principal Piero Baglieri. No existen otros registros públicos de los mosaicos, ni del hotel que estaba siendo construido encima de las ruinas.
Entre los documentos enviados por Nigel Buckley en 1984, se encuentran las siguientes notas e ilustraciones. ¿Qué podemos concluir de estas criaturas bajo los pocos avistamientos que existen documentados? Claramente parecen estar relacionadas con los insectos, solo que a mayor escala. ¿Forman parte de la misma especie? ¿O son acaso un género o familia más amplio? Provisionalmente, he decidido tratarlos como un género individual, al cual he llamado Megalomorpha. No puedo decir si la miríada de formas en las que los hemos visto se deben a una extrema variabilidad individual o a la existencia potencial de múltiples especies. Lo que me hace inclinarme por la hipótesis de que se trate de una especie individual con alta variabilidad es la exuvia hallada en Maine. Estas mudas son comunes en insectos que atraviesan una metamorfosis parcial, lo que sugiere que la megalomorfa podría ser capaz de cambios radicales en etapas posteriores de su vida. Nigel dedicó su vida al estudio de estos insectos desde su presunto hallazgo con uno en Tanganica en 1923. Desafortunadamente el doctor murió en 1986, incapaz de completar el trabajo de toda su vida, o de redimir su imagen ante la comunidad científica que lo desaprobaba. La mayor parte de las evidencias recolectadas vistas hasta ahora fueron gracias a su trabajo. En 2004 se recuperaron las imágenes de un vehículo operado remotamente que había sido enviado durante el reconocimiento del barco hundido Ehime Maru, hundido en la costa sur de Oahu, Hawái, el 9 de febrero de 2001. El vehículo fue recuperado 3 años después de la exploración en el suelo marino, altamente dañado y con el cordón umbilical cortado. Durante un proyecto de la compañía polinesa de gas y petróleo para construir un oleoducto en Hawái, el vehículo fue encontrado en el suelo marino. La misma compañía cerró en 2014, pero uno de sus ex empleados se las arregló para preservar este documento. Como algunos de ustedes sabrán, durante nuestra exploración realizada entre Honolulu y Molokai para el proyecto del oleoducto en Hawái, se encontró un vehículo remotamente operado en el suelo oceánico. Creemos que fue utilizado para inspeccionar el Ehime Maru, un barco pesquero japonés hundido tras un accidente con el submarino US Greenville en 2001. El ROV probablemente fue perdido durante la inspección, ya que encontramos el cordón umbilical cortado y varios rastros de daño. El cuerpo del vehículo fue recuperado y algunos datos pudieron ser recuperados del mismo, entre ellos, algunos fotogramas del vídeo de exploración. Estas fueron, hasta donde sabemos, no obtenidas por la Marina. El SEO desea informarles que este asunto será resuelto internamente para impedir la demora en la realización del proyecto del oleoducto que podría provocar que el mismo se salga de su presupuesto. Pedimos a todos los empleados que manejen el asunto con discreción y no compartan la información con terceros, ya que podría provocar inquisiciones ambientales innecesarias que podrían dañar la compañía. Finalmente, llegando a la etapa final de este proyecto, deseamos felicitar a todos por sus esfuerzos. Es gracias a todos y cada uno de nuestros valiosos empleados que hemos sido capaces de llegar tan lejos, y estamos seguros de que con su ayuda continuaremos alcanzando mayores éxitos. Sinceramente, Janet Parker. Una cámara de rastreo capturó a una criatura no identificada en octubre de 2006. Se guardaron varios screenshots del foro donde la fotografía fue publicada, pero no existen versiones de archivo del foro. El posteador original no pudo ser rastreado. Estoy algo asustado. Puse algunas cámaras ayer y cuando revisé los archivos, hoy me encontré estas dos fotos. ¿Alguien podría ayudarme a identificar qué es esto? Las fotos fueron tomadas en Overton County, Tennessee. ¿Creen que podría haber descubierto una nueva especie? LOL, tengo problemas creyéndome esto. ¿No crees que unos insectos tan gigantes ya habrían sido vistos alguna vez en el pasado? O bien es un ángulo de cámara engañoso donde el insecto está mucho más cerca de lo que parece, o está lleno de mierda, amigo mío. Ey, no hace falta ser tan rudo. No creo que haya ningún truco de cámara aquí, puedes ver que hay árboles enfrente del bicho, así que es imposible que esté cerca. Hay muchos animales no descubiertos que la ciencia no ha estudiado todavía, así que esa es una forma muy cerrada de ver las cosas. No tengo idea de cómo usar Photoshop tampoco, si es lo que estás implicando. Ni siquiera sé si puede falsificarse algo como esto. En cualquier caso, si alguno está dispuesto a ayudar de verdad, por favor, déjenme saber. Justin, no soy un experto en fotografía, pero esto suena como algo que pasaría con cámaras viejas.
Algunas veces disparan 2 veces seguidas en la misma película, y es por eso que algunas personas ven fantasmas en las fotos. Quizás pasó algo así aquí y 2 fotografías se mezclaron. Una del bicho de cerca y una normal. Tiene más sentido que un insecto gigante volando por ahí. La navaja de Ockham y todo eso. Podría entender que fuese un error, pero las posibilidades de que pase 2 veces seguidas son muy bajas. Por otra parte, las cámaras funcionaban bien. ¿Tienen alguna otra teoría? ¿O si es un bicho normal, alguno lo puede identificar? Una caverna con pinturas neolíticas y extraños artefactos fue hallada cerca de Tírig, España. Entre los restos enterrados se encontró un cráneo adulto con malformaciones desconocidas. Las pinturas rupestres parecen poseer connotaciones religiosas. La primera escena representa gente luchando y escapando de lo que parecen criaturas insectoides con 6 extremidades y grandes cuernos. Debajo, la gente parece arrodillarse frente a una figura similar en una pose más solemne, pareciendo que le están otorgando ofrendas. La siguiente ha sido cincelada a propósito, dejando pocos rastros reconocibles. La última escena muestra a las personas rindiendo pleitesía y bajando sus armas, frente a lo que parecen ser sus deidades, que presentan características tanto humanoides como de los seres insectoides de 6 extremidades vistos previamente. No se tiene constancia de la existencia de ningún dios con descripción semejante en el área. Así concluye la saga de la megalomorfa, una especie milenaria y recóndita capaz de alterar la psique humana y fusionarse con sus víctimas, evolucionando a un inevitable control sobre los humanos. Pero, si las pinturas rupestres nos muestran la verdad, un acontecimiento que sucedió donde los hombres vieron a estos seres como sus deidades, ¿qué las detuvo de perpetuar su poder? ¿Por qué volvieron a un estado más primigenio, débil y separado? Se trata de una especie muy interesante, y que recuerda mucho a distintas criaturas lovecraftianas. Antes de continuar con otra serie de Valdevia, quisiera que viésemos su colección de horror médico, donde podemos ver multitud de casos clínicos inspirados por la travesía del artista a través de la Facultad de Ciencias de la Salud. El tizón es un síntoma presentado por plantas en respuesta a la infección de un organismo patógeno, provocando la rápida y completa clorosis del tejido de las plantas. Recientemente se han reportado nuevos casos de infección del tizón humano, un padecimiento no visto en siglos. El área afectada por el hongo patógeno provoca una necrosis y licuefacción bajo la piel, creando puntos blandos en la carne que pueden romperse ante el roce más delicado, abriéndose como frutas podridas. Los casos de trioculia pueden rastrearse tan lejos en la historia como el siglo VI después de Cristo. En estos reportes, las personas afectadas parecen entrar en un estado de estupor, susurrando que han visto el rostro de un ángel. Pasado un año, la trioculia se manifiesta. En un lapso de un día, el afectado comenzará a elevarse y volar, desapareciendo sin dejar rastro. La hipertrofia conjuntival cristalina es un síntoma extremadamente extraño causado por la acumulación de metales pesados en la sangre, normalmente de cadmio. Pequeños depósitos de metal en la conjuntiva eventualmente se desarrollan en estructuras residuantes que pueden sobresalir del ojo, como en este avanzado caso. El pupilosarcoma es un tipo de crecimiento cancerígeno anómalo centrado en la pupila. El tumor se expande rápidamente, consumiendo las estructuras a su alcance a través de un proceso actualmente desconocido. Algunos casos han sido relacionados con desapariciones misteriosas y repentinas. No se conoce ningún tratamiento a excepción de la inmediata remoción del ojo afectado. La hiperexcedencia de calcio es una rara complicación causada por la deficiencia de vitamina D, donde los excesos de calcio de la reabsorción ósea forma estructuras complejas que se asemejan a dientes primarios. Los nuevos dientes se desarrollan en distintos huesos, como los de la mano del paciente, provocando fracturas y disfunción articular. Radiografía de un huésped humano de la avispa parasitoide Euderus hepalófaga. La avispa pone sus huevos dentro del cráneo humano. La larva procede a alimentarse del tejido cerebral a lo largo de los años, imitando las señales nerviosas para mantener al huésped con vida.
Una vez que reemplaza el cerebro, el parásito muda a su forma final, listo para eclosionar. Comúnmente llamada también dentadura de lápida, la monodontia se trata de una extraña condición donde la dentadura de los adultos crece en un solo bloque fusionado de dientes. No existe ninguna cura aparte de la completa excisión y reemplazamiento con dentaduras postizas. Las causas de la monodontia son desconocidas, pero se cree que podría ser el resultado de los efectos combinados entre una susceptibilidad genética e infecciones ocurrentes en una etapa temprana del desarrollo, afectando al crecimiento de la dentadura. La quimotoa linguófaga es un parásito que ataca mamíferos, con contados casos afectando humanos. La infección comienza con la inhalación del huevo. El parásito juvenil viaja a través de la boca, donde corta los vasos sanguíneos de la lengua, provocando necrosis. El isópodo entonces ocupa el lugar de la lengua. La infección de micelio fue una epidemia que diezmó un pueblo entero en el sur de Francia en 1806. El hongo crecía directamente en el hueso, creando estructuras óseas que rompían la piel de las víctimas para esparcir esporas. La única superviviente fue Elisabeth Jourdain, de la cual solo se conserva la siguiente fotografía, tomada cerca del 1855. Elisabeth tenía 15 años cuando sufrió la infección. Para su suerte, la enfermedad alcanzó un estado de equilibrio dentro de su sistema, logrando sobrevivir a costa de una condición crónica de por vida. Finalmente, tenemos el síndrome de fractales. Los primeros síntomas del síndrome fractal se manifiestan en áreas desarrolladas como la piel, las uñas o el revestimiento intestinal. Lentamente se extiende al iris, los dientes, y eventualmente a las extremidades. Los métodos de transmisión ocurren mediante mecanismos desconocidos, y no se conoce ningún tratamiento viable. En 2007 fue clasificada por la Organización Mundial de la Salud como una nueva entidad, lo que nos lleva a la siguiente gran serie de Eduardo Valdés Evia. Fractal. ...23 de julio de 2006. Cuando el barco de transporte MV Cougareis naufragó, un líquido no identificado contaminó el agua, formando el patrón perfecto de un fractal de Mandelbrot. En los meses consecutivos se reportaron pescas de peces extraños en el área. Septiembre de 2006. El huracán Julia se acerca a la costa este de Estados Unidos. Sus extraños patrones fractales e iridiscencia confunde a los meteorólogos, incapaces de explicarlo. Los organismos en contacto con el huracán comenzarían a desarrollar síntomas anómalos en los días siguientes. Mientras el fractal se esparce por la atmósfera, sus efectos comienzan a ser evidentes en la naturaleza, afectando a plantas y bandadas de aves. Los patrones infectaban todo lo que tocaban, cambiando su desarrollo y comportamiento. A mayor tiempo de contacto, mayor es el efecto. Diciembre de 2006. Los primeros signos de infección fractal en humanos son identificados. C. Pasterotia dentocariosa, una bacteria de cualquier otra forma normal en el microbioma bucal, comienza a crecer en patrones extraños. El uso de antibióticos no parece controlar la rápida propagación de esta cepa. En 2007 la Organización Mundial de la Salud reconoce oficialmente el síndrome fractal como una nueva entidad no explicada, afectando a miles de humanos en su desarrollo, alterando sus formas físicas en combinaciones fractales. Cuando el síndrome fractal llega al cerebro, un comportamiento anómalo ocurre. Aunque los cambios son inconscientes al principio, se vuelven visibles cuando grupos de personas comienzan a organizarse en patrones recursivos de manera espontánea. Los niños manifiestan comportamientos fractal más temprano que los adultos. En 2009, la comunión de los fractales es establecida cuando sus números alcanzan los millones. Las congregaciones se exponen voluntariamente al Hausdorff de 2.5, la sustancia que desata el síndrome fractal. La comunión lo ve como un elixir capaz de milagros, como curar la ceguera. Julio 23 de 2011.
Hausdorff de 2.5, el fractal, es liberado en forma de vapor en ataques sincronizados en los centros de las ciudades más grandes del mundo. En lo que se asienta, llega a cubrir todas las superficies. Los ataques fueron planeados por un colectivo religioso radical identificado como la Rama. Decenas de millones caen víctimas del fractal. Dado que los principales centros poblacionales del mundo se ven afectados por el fractal, las autoridades reaccionan intentando mantener bajo cuarentena ciudades enteras en un esfuerzo por evitar su propagación. La lucha rápidamente se vuelve en un conflicto abierto contra las fuerzas gubernamentales, provocando disturbios y ataques organizados. El fractal es utilizado como arma por los combatientes sitiados. Hasta la fecha ese es el alcance total del fractal que conocemos, pero estoy seguro de que en el futuro Valdevia se las ingeniará para que el conflicto a escala global alcance proporciones cataclísmicas pocas veces vistas en historias apocalípticas. Recuerden que pueden mantenerse informados de las actualizaciones a la serie de los fractales a través de las redes sociales de Valdevia. Antes de continuar con una última serie corta, quisiera destacar algunas obras o colecciones más cortas y variadas, sin una conexión o sucesión directa, como por ejemplo sus aportaciones para la Fundación SCP. Uno que quizás muchos conozcan es el rediseño de SCP-173. Debido a problemas de copyright, hace un par de años la comunidad de la Fundación se vio en la obligación de buscar un nuevo diseño o imagen para SCP-173, siendo esta la interpretación de Valdevia. A continuación una lista de sus trabajos en la Fundación. SCP-6000, la serpiente, el alce y la biblioteca de los errantes, la propuesta de Jade de SCP-001, SCP-6666, el demonio Héctor y la terrible Titania, SCP-6014, el leviatán Egeo, SCP-6996, Aúlla la luna roja, y SCP-6733, el slasher de los suburbios ataca de nuevo, además de un póster de adopción para un formato de soluciones de Wilson para la fauna silvestre donde aparece Bonzo, un perro payaso. Al igual que con el horror médico, Valdevia ha dedicado una colección a la recreación de imágenes de leyendas folclóricas, como el Pesadillo, una criatura mitológica de Asturias, un ser que nadie ha visto, pero del que muchos han sido víctimas. El pesadillo provoca sobre sus víctimas una sensación de pesadez extrema, aplicando gran presión sobre el cuerpo de las personas dormidas. En algunas instancias aparece como una cabra macho, como una enorme mano peluda, llamada la manona, o como un ser completamente invisible. En una línea similar actúa la pesanta, un monstruo de Cataluña acusado de ser el culpable detrás de los fenómenos como la parálisis del sueño o las pesadillas. Pero debo admitir que mi favorito es el Sumisiu, un ser que en las historias asturianas es la entidad que representa al vacío. Se dice que cuando una persona pierde un objeto súbitamente que tenía en su posesión hacía pocos instantes, es el Sumisiu el culpable detrás de su desaparición, habiéndoselo tragado. Aunque suele ser asociado con la imagen de un duende, la visión de Valdevia lo manifiesta como una especie de sapo místico que se encuentra en algún lugar entre ser tierno o divertido a dar puto miedo. Igualmente en el repertorio podemos hallar críptidos. Desde una fiel recreación de un testimonio del monstruo del lago Ness, donde un teniente dijo haber visto una criatura que parecía un cruce entre un caballo y un camello, hasta concepciones originales de críptidos clásicos como el hombre polilla, el monstruo de Fladux, los rondadores nocturnos de Fresno, o algo más folclórico, como esta fotografía de una familia japonesa que logró amistarse con un tsuchinoko, un críptido y yokai conocido por ser engañoso y recurrente del sake. Destaco entre mis favoritos un críptido original creado por el artista, la Drosera pseudohelios, una especie de plantas carnívoras que se enmascaran como girasoles. Atrae a los insectos y aves con un aroma dulce y una dentadura semejante a las semillas del girasol. Una vez algo se posa sobre ella, lo engulle de inmediato de manera hermética, llenando el interior sellado con enzimas digestivas. Hay más colecciones que podríamos ver, pero no poseen una cronología o historia lo suficientemente complicada como para que se necesite una traducción o explicación extensa, como la colección de advertencias, algunas siendo cómicas, como la del anuncio de perro desaparecido, la cual advierte que, de ver al perro, debes huir, pues él te encontrará, o las que generan una peligrosa intriga, como la que solicita que no saques la vista del cartel, intentando distraerte de los ojos vigilantes en el cielo.
Personalmente recomiendo ver estas imágenes en la página principal de Valdevia. Con esto, les presento la última serie que veremos en este vídeo, Xipetotec, el planeta orgánico que invadió nuestro sistema solar. El 15 de noviembre de 2021 se descubrió un planeta enano en el sistema solar. Se le otorgó el nombre provisional de Xipetotec, una deidad de la cultura mexica la cual simbolizaba el ciclo de vida, muerte y resurrección, a la vez que era un dios de la agricultura, la vegetación y las enfermedades. Debido a su compleja órbita y su tamaño particularmente pequeño, había sido ignorado por los telescopios, pero recientemente ha pasado lo suficientemente cerca de nuestro planeta para poder capturar una primera imagen. ...7 de agosto de 2022. Xipetotec completó una órbita inesperadamente cercana a la Tierra, rozando su radio de Roche. Como consecuencia se han previsto maremotos en los días por venir. Las autoridades han advertido a la población de no aproximarse a los escombros que caen y fueron arrancados del planeta por la gravedad de la Tierra. Se han recibido nuevos datos referidos al planeta a través de la nave espacial Voyager 2. Su trayectoria fue perturbada por un objeto del tamaño de una luna fuera del sistema solar. La sonda le tomó esta fotografía, la cual parece mostrar la cáscara orgánica de un miembro de la especie de Xipetotec que no sobrevivió a su viaje interestelar. Esta cosa no es un planeta, es un ser vivo. Se ha perdido todo contacto con el telescopio espacial James Webb. El último mensaje enviado contenía las siguientes 4 imágenes capturadas antes de la pérdida completa de la señal. El terror que plantea Eduardo Valdesevia juega con la curiosidad humana más con el sentimiento del miedo en sí mismo. Puede convertir algo tan simple como Santa Claus en una idea aterradora, pero intrigante, esa clase de curiosidad que nos obliga a explorar la oscuridad cuando oímos un sonido desconocido. Sabemos que podría haber algo, y aún sin saber si es peligroso, nos adentramos en las profundidades para intentar entender lo incomprensible. Aunque sus inspiraciones principales sean evidentes, sus formas de jugar con la curiosidad humana son originales, y permiten al espectador plantearse multitud de preguntas. Nos hemos quedado sin ver algunas colecciones, como sus fanarts de las creaciones de Trevor Henderson, otro famoso artista de horror viral, o El día donde nada sucedió, una serie de fotografías donde un astro que parece ser un ángel sobre la Tierra está censurado, pero considero que revelar todo el repertorio en un vídeo no sería justo, por lo que de nuevo, los invito a pasarse por las redes de Valdevia para ver lo que no han visto aquí. Tiene varias historias cortas autocontenidas y autoconclusivas muy interesantes. Por mi parte no creo que me quede mucho más que decir. El modo de explorar las variadas mitologías y presentarlas bajo una lente de curiosidad mórbida han hecho que este artista se convierta en uno de mis descubrimientos favoritos del año pasado. Agradezco a Eduardo por concederme la breve entrevista del principio, y en la descripción dejaré los links a sus redes. Hasta otra. Para los que se quedaron hasta el final, Valdevia también tiene una pseudo colección de críptidos peroculones. ¿Alguna vez se preguntaron si lo del hombre polilla no eran sus ojos, sino un culo violentamente rojo? ¿Alguna vez se preguntaron si Valdevia vio la parodia de Imja sobre Mothman? En serio, repetí todo el vídeo, que vayan a sus redes sociales, porque a los 165.000 seguidores va a revelar el culo del hombre rana de lo blando, así que vayan a seguirlo para más culos, por favor, necesito verle el orto al hombre rana.